Bien, me voy a poner de pie mejor. Buenas tardes. Disculpar que hayamos empezado tarde. Ha habido un problema en la comida que hemos tenido y entonces, pero de todas maneras, nos hemos levantado en cuanto hemos podido. Os agradezco que estéis aquí escuchando esta charla, que he preparado con un título, digamos, que intento que sea de actualidad, que es, digamos, plantearnos si de tanto lo que se habla del grafeno es una realidad hoy, o será una realidad mañana, o será una ficción. O sea, es una ficción. Bien, para ello, para comenzar, digamos, para introducir en el tema, vamos a plantearnos lo que significa el concepto de nanociencia o nanotecnología. Aquí tenemos una hormiga tiene el tamaño de 1 milímetro y es muy fácil que podamos comparar lo que es el tamaño de una hormiga con el tamaño del circuito de Indianápolis, ¿no? Que tiene 3 o 10 kilómetros, no sé exactamente. Entonces, esa visualización que nosotros tenemos en comparar milímetro a kilómetro, tenemos que ser capaces de tener siempre presente que es lo mismo, pero al revés cuando vamos al nanómetro. Es 1.000.000 de veces menos en vez de 1.000.000 de veces más. Y dentro de ese 1.000.000 de veces menos nos plantamos en estructuras en las que tenemos unas agrupaciones de pocos átomos en el cual todo es diferente. Vuelvo a insistir, nosotros vamos a intentar comprender si las propiedades del grafeno son realidad o son ficción y para ello tenemos que hacer un esfuerzo siempre en tener presentes las diferencias de tamaño, ¿vale? Aquí tenemos a Richard Feynman, que es una persona que os quiero presentar, Premio Nobel de Física en 1965 en electrodinámica cuántica. Él no trabajó en nanotecnología, él trabajó en otros temas. Era un científico curioso que escribía libros de chistes, también era músico y tocaba instrumentos como el bongo y la bandurria. Entonces él dio una conferencia en el año 59, antes de ser Nobel, y empezó, digamos, a hablar de la miniaturización y lo del tema de la manipulación de los átomos, diciendo que si en un ser vivo, en su código genético, está toda la información para que luego pues está toda la información para fabricar las proteínas, para que haya crecimiento, etcétera, que es lo que él denomina el maravilloso mundo animal, ¿vale? Nosotros tendríamos que ser capaces, por la misma forma, de al menos poder escribir todos los tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler, y eso siendo muy generoso con toda la información que ello conlleva. Entonces, pues bueno, pues dio una serie de ideas y una serie de pautas en el cual luego se presentaron más tarde por otro tipo de científicos, en el año 1986, que por cierto también fueron Nobel, en los cuales fueron capaces de manipular átomos y ponerlos en la estructura que ellos querían. Con lo cual eso supuso, en cierta medida, un arranque importante de la nanotecnología. Por otro lado, para hablar de tamaño nano, tenemos que tener presente más cosas, que es los efectos de las fuerzas. Algo tan sencillo de entender como esto, cuando estamos en tamaños que podemos tocar, centímetros o más grandes, los efectos de la gravedad son muy importantes, esos efectos se van perdiendo a medida que vamos bajando y cuando llegamos al final a la última escala, ¿no? Pasamos a la electrostática, movimiento browniano, nos quedamos únicamente con los efectos de la mecánica cuántica. Entonces vamos a hablar de grafeno y sobre sus propiedades, si pueden ser realidad o no, y por lo tanto tenemos que comprender lo que es la mecánica cuántica. Eso puede dar pánico, porque es difícil de entender, pero bueno, lo que son los conceptos sí que pueden quedar claros. De hecho, os voy a presentar el prólogo de un libro, de una asignatura que yo doy. Los prólogos normalmente no se suelen leer, están ahí, es algo que escribe el autor antes de escribir el libro, donde a lo mejor agradece muchas cosas a mucha gente, pero bueno, en este caso es un prólogo muy interesante. Todos los libros de nanotecnología que son para estudiantes de máster siempre acaban diciendo que la nanotecnología es
una rama multidisciplinar en la cual confluyen no solo los físicos, que es de quien nace, ¿vale?, porque es la manipulación de los átomos, sino también que hay médicos, que hay ingenieros, que hay químicos, etcétera, ¿vale? Pero luego, el segundo apartado es muy interesante. Es muy interesante y dice que una asignatura que de él hay que tener en cuenta el contexto en el cual se da. Este es un profesor americano. En las universidades americanas no son como en España, en el cual los estudiantes de una determinada carrera van de una determinada forma monolítica al mismo grupo, ¿no? Y cuando llegan las optativas los estudiantes se disgregan. Allí funciona de una manera diferente, hay un catálogo de asignaturas, los estudiantes pueden escoger muy distintas asignaturas y se conforman, por así decirlo, su propia carrera, ¿no? Entonces este hombre tenía una asignatura que era de introducción a la nanociencia y permitía que fueran todo tipo de estudiantes, ¿vale? Todo tipo de estudiantes, incluidos los estudiantes de ciencias sociales. Y lo que él decía que los estudiantes de ciencias sociales tenían más claros los conceptos de mecánica cuántica que los estudiantes de máster de física, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiere decir es que él decía que sí que se podía enseñar, ¿vale? Por lo tanto, todos hoy podemos comprender el significado de la charla en tamaño. Bien, bueno, vamos a presentarlo ya. Aquí tenemos qué es el grafeno, tenemos la estructura del grafito. El grafito es un material que es laminar, está hecho a capas, aquí lo tenemos, capas de átomos de carbono dispuestos en forma hexagonal, en el plano, unidos por enlaces covalentes muy fuertes y una capa encima de otra que están unidos por fuerzas mucho más débiles, ¿vale? Lo que es el grafeno es una de esas capas cuando está aislada. Las propiedades son diferentes cuando esa capa está aislada de cuando está formando parte del material. Bien, esto muchos ya lo sabíamos. Hay que tener en cuenta que es carbono. El carbono es un elemento especial en la tabla periódica y, bueno, por las propiedades que tiene. Todos sabemos que todas las reacciones térmicas que nos dan calor, combustibles y demás, es el carbono el que juega parte. Todos los seres vivos y todas sus reacciones están relacionadas a la química del carbono y luego además es la base de la química orgánica, que es la de los seres vivos y los seres no vivos. Es una relación muy importante. Pero hay más. El carbono por sí mismo, cuando está en estado puro, puede ordenarse de dos formas muy diferentes que no se parecen en nada, como es el grafito y el diamante. Es lo que se denominan formas alotrópicas. El grafito es negro, el diamante es blanco. El grafito es conductor, el diamante es aislante. El grafito, digamos, se emplea para aplicaciones lubricantes, porque es un material blando. Y el diamante se emplea, es el material más duro que hay, y se emplea industrialmente para material de desbaste. En principio el diamante es un material que se conoce como material, como joya y demás, pero no es su aplicación más relevante. La aplicación más relevante es su utilización en mecánica, para corte de materiales. Pero además hay otra aplicación que mucha gente no conoce. Aquí abajo tenemos lo que se denomina un diagrama de fase, que lo que nos viene a decir es cuando tenemos el sólido, grafito o diamante, con respecto a la fase líquida y la fase vapor, cuando se encuentran en equilibrio, ¿vale? Entonces, aquí en el eje de abscisas tenemos la temperatura y nos dice que el grafito sublima, que está en contacto con el vapor, a una temperatura de 4000 Kelvin. 4000 Kelvin es una temperatura muy elevada, ¿vale? De hecho, el grafito es el material que más temperatura resiste sin que el QE sublime, con lo cual es único en sus propiedades. Se denomina material refractario. Debido a este motivo, es un material estratégico que se emplea en aquellas aplicaciones en las cuales hay que soportar mucha temperatura. Hablamos de aplicaciones donde tiene lugar una reacción nuclear. El grafito es el material que se emplea por resistir más. En aplicaciones aeroespaciales, cuando se envió los primeros satélites que se enviaron a la atmósfera, etc. Por lo tanto, es un material estratégico que todos los gobiernos tienen muchísimo interés o han tenido muchísimo interés a lo largo de los últimos 80 años en que se conozca bien.
Una vez vistas estas dos formas alotrópicas macroscópicas, el desarrollo de la nanotecnología vino también por el estudio de otros materiales que se descubrieron por el camino antes del grafeno, ¿no? Que fueron, empezando por los fullerenos en el año 1985, aquellos que descubrieron los fullerenos les dieron el Nobel también. Entonces, debido a que era el grafito un material estratégico, querían estudiar si sublimaba el grafito, si luego se volvería a recondensar, ¿vale? ¿Cómo sería la fase recondensada del grafito? Entonces se encontraron que, en vez de encontrar grafito, se encontraron otros sólidos que estaban formados por un número de átomos discreto, que era algo que nunca se había visto, ¿vale? Y de hecho, no solo por un número de átomos discreto, esto tenía aquí esta estructura con sus enlaces, dobles enlaces resonantes y demás, que únicamente era carbono. Y además, pues tenía la misma forma el balón de fútbol. El balón de fútbol fue diseñado de esta manera en 1970, en el Mundial de México. Y le pusieron este nombre, no porque el que lo descubriera se llamara así, sino simplemente porque había un arquitecto de moda, ¿no? Antes en la comida estábamos hablando de arquitectos, un arquitecto de moda que hacía este tipo de cúpulas. Pero lo que realmente tuvo relevancia es que hubo otra serie de gente después que intentó sintetizar fullerenos de una manera más masiva, utilizando electrodos, por la que se alcanzara alta temperatura, y se encontraron que parte de los átomos metálicos del electrodo se quedaran justo en el centro del fullereno, obteniendo como relevancia medida que se obtuvo la superconductividad, ¿vale? La superconductividad, para el que no esté familiarizado con el concepto, es un material que tiene resistencia cero o conductividad infinita. Es algo muy relevante, con lo cual los físicos teóricos y los físicos experimentalistas fundamentalmente establecieron una carrera a la comprensión, ¿no? Hacer todo tipo de cálculos. Como intentaron generar más y más y más, dieron con el desarrollo de los nanotubos. Los nanotubos de carbono es algo parecido a lo anterior, pero en vez de ser una esfera, era un tubo, que era como si fuera una capa del grafito enrollada a lo largo de un eje, que podía ser solo uno o podía ser multicéntrico. Y además, pues como era a lo largo del eje, este ya sería un material que se llama unidimensional, porque solo puede crecer en una dirección, ¿verdad? Y pues como en esa dirección es muy resistente porque están los enlaces covalentes, se hicieron cálculos y se vio que sería el material más resistente que habría, ¿vale? Con lo cual se podría aplicar en aplicaciones que nunca antes se hubiera podido pensar. De hecho, ha habido un proyecto, lo podéis consultar si queréis, hubo un proyecto que es el del ascensor espacial, o el del Space Elevator, en el cual, este es un proyecto verídico, esto no, vamos, aquí lo tenéis, lo podéis leer. Con lo cual se dijo que se podría diseñar una estación espacial en la que en vez de lanzar un cohete se fuera en un ascensor y si hubiera unos alambres que estuvieran llenos de esos nanotubos aguantarían esa fuerza. De hecho, este proyecto ha durado muchos años y sigue estando ahí y sigue estando vivo, ¿vale? El problema es que a nivel de cálculos esos alambres sí que aguantarían, pero técnicamente todavía no se pueden fabricar, ¿vale? Ya veremos si algún día se pueden fabricar. Pero, desde luego, el proyecto ha estado vivo y se ha dado mucho dinero. Bueno, y ya acabando con los nanomateriales anteriores, volvemos al grafeno, que ya hemos visto que es una única capa, ¿vale? De las que forma el grafito, que tiene unas propiedades diferentes. ¿Qué es lo que ocurrió antes de que se descubriera el grafeno? ¿Vale? Porque claro, el grafeno, hemos hablado antes que los fullerenos era un material cerrado, no puede crecer, es lo que se llama cero dimensional. Los nanotubos eran unidimensionales, no podían crecer en una dimensión. En principio el grafeno sería un material que solo puede crecer en 2 dimensiones, cuando lo normal es que un material crezca en 3 dimensiones. Bien, bueno, de hecho, las teorías termodinámicas de principios del siglo XX decían que pues, los materiales bidimensionales no podían existir. Eso iba en contra de la termodinámica. Imagino que en clase os habrán dicho que en la naturaleza puede existir de todo menos lo que prohíba la termodinámica, ¿vale? Entonces, en este caso, los materiales bidimensionales están prohibidos por la termodinámica y nadie les daba el más mínimo interés.
Cuando empezó a desarrollarse los ordenadores y los cálculos de la mecánica cuántica, desarrollados antes de la Segunda Guerra Mundial, los científicos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a aplicarlos al grafito, que era pues un material, se había empleado en la bomba atómica, hay toneladas de grafito en la bomba atómica, con lo cual los gobiernos tenían mucho interés, hubo muchísimo dinero destinado a ese estudio y pues empezaron por agrupaciones de pocos átomos a intentar reproducir las propiedades macroscópicas y entonces pues vieron que si tuviéramos una capa solo de grafito, es decir, grafeno, el material tendría unas propiedades. Y cuando había más capas, había unas propiedades diferentes que es las que se pueden medir. Pero no se le dio ninguna importancia. Pues porque la gente pensaba, como el grafeno no puede existir, ¿para qué vamos a buscarlo? ¿Verdad? Luego, en el año 1961, hubo un científico alemán, un químico, de la Ludwig Maximilian Universität de Múnich, que por cierto, esa persona ha estado en Alicante, esa persona todavía vive, es mayorcísima, yo la conocí, una vez en un congreso me hizo una pregunta, pero también fue, tengo que decirlo, antes de que se hubiera descubierto el grafeno. Pues este señor se inventó la palabra grafeno, porque trabajaba en un tipo de compuestos que eran compuestos de intercalación de grafito, que luego los comentaré. Entonces él, pues viendo un día en el microscopio, pues ya vio que las propiedades eran diferentes un poco y lanzó el nombre de la palabra. Fue el inventor de la palabra y hoy en día es famosísimo, pero claro, famosísimo por el trabajo que hizo un montón de tiempo atrás. Y finalmente llegamos a Novoselov y Gay. ¿Vale? En el año 2004 publicaron un trabajo que luego sirvió para que les dieran el Nobel, en el cual, porque esto es de TVO, cogieron grafito totalmente plano, cogieron cinta scotch y empezaron a rascar y diciendo, bueno, pues de hacerlo muchas veces, en alguno de los trocillos cogeré una capa solo. Entonces luego cogieron la cinta scotch, la disolvieron en acetona y los trocillos que estaban ahí disueltos los depositaron en un sustrato. Y dijeron, bueno, vamos a ver con el microscopio de fuerza atómica, que antes os presenté, y en algún sitio tendrá que haber una capa sola. Entonces, pues buceando y buceando, yo soy el microscopio de fuerza atómica y os puedo decir que eso es el dolor de cabeza más grande en el sentido de que se requiere muchísimo tiempo, encontraron un planito. Y a ese planito, ya localizado, empezaron a hacerle medidas. Y dijeron, pues es cierto. Lo que decían los cálculos computacionales después de la Segunda Guerra Mundial se cumple. Y entonces escribieron este trabajo. ¿Vale? Y son dos físicos prácticamente teóricos, habían hecho medidas, pero dos físicos que estaban haciendo experimentos con cinta scotch. ¿Vale? Aquí los tenéis. Han pasado nada más que menos de 15 años. Les dieron el Nobel por este trabajo en el año 2010 y es muy raro que a científicos les den el Nobel solo 6 años después del trabajo. Normalmente suele pasar un número de años más grande. Bien, ¿qué propiedades son? Bueno, son propiedades que los físicos están mucho más introducidos, ¿vale? Son semiconductores zero gap, que significa, bueno, si son semiconductores zero gap, significa que la banda de conducción y de valencia tiene algún punto en el que están unidos, ¿no? Y no hay diferencia. Pero es muy raro, ¿vale?, que estén en un único punto, ¿vale?, de delta de Dirac. Todo eso hace que el transporte electrónico sea el más elevado que se conoce. El transporte electrónico es la velocidad a la cual los electrones pueden trasladarse en una red cristalina, sin que se choquen con nadie, ni con otros electrones, ni con nadie. Con lo cual, esas propiedades que fueron medidas, primero predichas y luego medidas, ¿vale?, hicieron que lo primero que se pensó es: vamos a poder desarrollar unos transistores que sean muchísimo más rápidos que los que hoy en día hay y, por lo tanto, los ordenadores funcionarán mucho mejor, ¿vale? Eso fue lo primero que se pensó. Primera euforia. Segunda euforia. Como es un material que tiene el espesor de un átomo, tiene una transparencia muy elevada, ¿vale?, que es el 97, y pico % de transparente. Y además es muy resistente, porque como solo tiene el espesor de un átomo, en los átomos que están en paralelo son enlaces covalentes muy resistentes, con lo cual iba a servir pues para aplicaciones transparentes pero conductoras,
Además, el carbono es flexible, se van a desarrollar una nueva generación de pantallas táctiles, de LEDs orgánicos, para materiales compuestos igual que lo de los cables, que he hablado antes, en propiedades térmicas, etc. Con lo cual, empezó aquí digamos, una especie de moda en el grafeno iba a servir para todo, ¿vale? De hecho, hubo un vídeo, os lo pongo, la música la puedes quitar, bajar, da igual. Este vídeo es del año 2009, ¿vale? Antes de que dieran el Nobel. Y esto, bueno, esto circuló por los metideros. Cuando yo empezaba a trabajar en esto, todo el mundo había visto este vídeo, ¿vale? Era una época en la que el smartphone ni se conocía prácticamente, nada más que un par de iluminados lo usaban. Y entonces todo el mundo estaba viendo aquí la chica esta que cogía, salía del coche, llevaba esta de la banda, lo abría, ¿vale? Y entonces esto ayudó a que creciera la euforia y luego ya concedieron el Nobel y entonces ya fue euforia y media, ¿vale? Esto es lo que tenemos que ser capaces de gestionar, ¿vale? Que la euforia no nos pueda. Bien, una vez visto esto, vamos a hablar de cómo se fabrica el grafeno como paso previo a comprender si realmente esas propiedades pueden plasmarse en algo útil o impactante, ¿vale? Bien, hay dos, bueno, lo primero que hay que decir es que el grafeno no es una cosa homogénea, ¿vale? El grafeno se puede obtener de maneras diferentes y, por lo tanto, realmente servir en función de cómo se fabrique. Es decir, hay muchos tipos de grafeno. Esto es difícil de entender, pero es una cosa que es así, ¿vale? Entonces, los dos métodos que hay se llaman bottom-up y top-down. Bottom-up es a partir de entes más pequeños, en este caso moléculas. Top-down es a partir de un material que lo contenga, que sería el grafito, por ejemplo. Bien, comenzando con los bottom-up, son métodos epitaxiales, es decir, nosotros hacemos crecer en un sustrato lo que es el grafeno. Entonces, para ello necesitamos un sustrato, el más común, el que se utiliza, no voy a decir industrialmente, porque esto industrialmente no es así, podemos decir sí en serie, ¿vale? Es el cobre. Nosotros tenemos que tener una lámina de cobre, por supuesto, súper pura y súper plana, porque si luego vamos a obtener un material encima de él que tiene el espesor de un átomo, como no sea eso súper plano, en vez de grafeno obtenemos un diente de sierra, ¿eh? No, tiene que ser súper plano, ¿de acuerdo? En el cual se mete en el interior de un reactor, presión y temperatura controlada y una fuente de carbono, gas natural o metano, y entonces se hace crecer, como pone ahí, una única capa, ¿vale? Dependiendo de las condiciones de síntesis, podemos obtener una capa que tenga unas propiedades muy buenas, ¿vale? Muy cristalino, con una circulación electrónica muy buena, ¿vale? Ahora, falta otra cosa, el sustrato de cobre no nos sirve para nada, lo tenemos que eliminar y eso lo tenemos que físicamente transportar a otro sitio y manipular un material que tiene el espesor de un átomo es muy complicado, hacerlo sin romper, ¿vale? Esa es la primera cuestión, con lo cual, aparte de tener una capacidad de producción muy baja mediante este método, va a costar muchísimo dinero, ¿eh? Muchísimo dinero, estamos hablando al menos 1 millón de euros cada gramo, ¿vale? Es que hay que tener en cuenta que en una superficie así obtenemos una cantidad así de grafeno, pero tiene el espesor de un átomo. Eso pesa nada, ¿vale? Eso no pesa. Bien, un aspecto que hay que tener también es que tenemos una dificultad técnica para hacer transistores realmente útiles, ¿eh? Dicen los físicos computacionales que para poder hacer transistores útiles tenemos que tener la misma red cristalina, por lo menos 10 milímetros. La misma red cristalina, habéis estudiado, me imagino, que cristalografía, lo que son materiales cristalinos, tenemos un ordenamiento uniforme de átomos, comenzamos aquí y seguimos con ese ordenamiento, ¿no? El mismo, un montón de centímetros, ¿vale? Eso normalmente en los materiales no es así, ¿vale? Sí que existe un apilamiento ordenado, pero solo por un determinado dominio.
de tal manera que normalmente los materiales son policristalinos. Esto es, en dominios más o menos pequeños cambia la orientación. Eso es debido porque cuando se formó el sólido, partes de un líquido que está desordenado y se forman así, ¿vale? Entonces, para que el grafeno sea bueno, tiene que tener el mismo dominio cristalino, por lo menos por milímetros, ¿vale? Lo que se ha obtenido es que tiene dominios cristalinos por decenas de micras. No es suficiente. Pero el problema no está en el grafeno, el problema está en el cobre, ¿vale? Un cobre muy bueno y todo lo que queráis, pero el cobre todavía no se ha fabricado un cobre que tenga un dominio monocristalino dentro, ¿vale? Grande. Esto es el problema hoy en día, ¿vale? Y que, bueno, pues Samsung ha desarrollado este tipo de dispositivos ya pensando que esta fábrica la tienen, en el cual son capaces de sintetizar el grafeno sobre el cobre y luego pasa por unos rodillos, se transporta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el grafeno que se produce hoy en día para esto no es suficientemente bueno para hacer transistores de nueva generación, ¿eh? Eso es una cosa que está durmiendo, como hemos comentado, este tipo de grafeno. Su principal objetivo y por el cual se hizo realmente famoso fue este, ¿vale? Pero esto es algo que, de momento, tiene que esperar, ¿eh? Y no se le espera un transistor de grafeno útil hasta por lo menos dentro de 20 años, ¿vale? De hecho, ya hace 5 años o así tuvo que salir la comunidad científica a decir que los transistores iban a seguir siendo de silicio, ¿vale? Que lo de grafeno tendría que esperar. Sí que es cierto que a partir del grafeno CVD, que como he dicho es muy caro, pueden hacerse aplicaciones de pantallas táctiles, aunque también a partir del otro, como luego diré, y sí que hay el desarrollo de nuevos sensores y demás, pero bueno, desarrollo de nuevos sensores no tiene el impacto que tiene el desarrollo de nuevos transistores que fueran un montón de veces más rápido que el que existe. Por lo tanto, aquí, realidad o ficción, desde luego, de momento ficción, y hasta dentro de 20 años ya veremos, aunque la comunidad científica sigue trabajando, ¿vale? Hay una empresa, Texas Instruments, sobre todo, que está liderando este tipo de investigación en Estados Unidos. Bien, vamos a pasar al otro tipo de grafeno, que es el top-down, el que obtenemos a partir de grafito. Aquí, el 95% de la calidad del grafeno que obtengamos va a depender del grafito de partida. También hay distintos tipos de grafitos, hay grafitos sintéticos, hay grafitos naturales, ¿eh? Esto poca gente lo dice, pero bueno o lo malo que se obtenga depende del grafito. Entonces se puede hacer de varias formas. Una primera forma ya se ha comentado. Es la exfoliación micromecánica que utilizaron los Nobel, ¿vale? Que evidentemente es un método artesanal y no es reproducible. Pero otra cosa hay que decirle, este tipo de grafeno es el que mejores propiedades ha tenido y se han medido, ¿vale? El tema es ¿por qué? ¿Y por qué? Es porque hicieron, entre comillas, no hicieron trampa, pero entre comillas hicieron trampa, que es que partieron de un grafito tremendamente bueno, ¿vale? Un grafito sintético que en su fabricación pasó por encima de 2.500 grados centígrados y por lo tanto se obtuvo una red cristalina perfecta, ¿vale? Y el grafeno que obtuvieron tiene muy buenas propiedades. Pero si queremos obtener grafeno por otras vías, este grafito no se puede utilizar, porque no exfoliaríamos nada. Para eso tenemos que utilizar grafitos exfoliables, que cristalinamente pues tienen peor calidad. Pasando al primer método, que es el método de exfoliación mecánica, como su nombre dice, exfoliación mecánica, no empleamos química y vamos a intentar separar las capas una detrás de otra, ¿vale? Se desarrolló un método de alta cizalla en disolventes en el año 2014, ¿vale? Que tenemos aquí, utilizando un tipo de agitador especial. Da la casualidad que en el laboratorio aquí en la Universidad de Alicante tenemos ese tipo de agitador, pero desde antes de que se desarrollara este método en 2014, más o menos desde 2007, y luego hemos comprobado y es así, es cierto, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros podemos separar grafito, ¿vale? Pero fijaros en esta gráfica que hay aquí. Esta gráfica que hay aquí dice número de capas de grafito, ¿vale? Y frecuencia. ¿Y qué pasa? Que no solo lo tenemos con una capa, sino que tenemos con más capas. Y obtenemos también
15, 20 capas. Entonces, si solo nos interesa el que tenemos una capa, pues luego hay que purificarlo, ¿vale? Luego tenemos más inconvenientes, ¿vale? Más inconvenientes como, esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión, ¿vale? La rayita son 500 nanómetros. Entonces nosotros tenemos aquí unos trocillos que son feísimos, vamos, que no llega a eso, vamos, a 500 nanómetros prácticamente no llega ninguno. Entonces, ¿con eso dónde vamos? ¿Vale? Son unos cristales muy pequeños, encima su cristalinidad es baja, ¿vale? Las concentraciones son bajas, los rendimientos son bajos y fundamentalmente estén purificados por surfactantes, ¿vale? Con lo cual, las propiedades para obtener transistores en la vida vamos a poderlas obtener a partir de aquí, ¿vale? Se va a poder utilizar para otras cosas, pero para esto no, ¿vale? Unos métodos que son más económicos, ¿vale?, y que tienen mayores rendimientos son los métodos químicos, que voy a presentar ahora. En primer lugar, ya mencionaba antes Boehm, el que se inventó la palabra, que trabajaba en compuestos de intercalación de grafito, que eso es material laminar, los compuestos de intercalación de grafito, conocidos desde hace bastante tiempo algunos de ellos, consiste en que se van introduciendo entre las capas otro tipo de átomos o moléculas. Estequiométricamente o no, de hecho, las baterías de ion litio es un compuesto de intercalación de grafito en el cual, digamos, átomos de litio se insertan entre las capas del grafito y cogen las capas y se separan, ¿vale? Con lo cual, digamos, el objetivo de obtener grafeno a partir de aquí sería, utilizamos un intercalante, se mete entre las capas y el primer método, que es para obtener nanoplatelets de grafito, que digamos es como tener un grafito chiquitín, es mezclarlo con ácidos y se calienta, de tal manera que cogemos las capas y las separamos. Este, de hecho, es un producto que se conoce desde hace mucho tiempo, se llama grafito expandido, pero bueno, últimamente se ha perfeccionado un poco, ¿vale? Y somos capaces de obtener grafitos chiquititos, ¿vale?, del orden de 30, 100 capas, ¿vale? Como son grafitos, pues son conductores, conductores eléctricos y térmicos, y por lo tanto para ese tipo de aplicaciones vale, pero no la acepto. Como está de moda lo nano y su nombre comercial son GNP, hay gente que le llama nanoplanos de grafito y otros nanoplanos de grafeno. No, de grafeno es mentira, De todas maneras, hoy en día la verdad es que se le llama GNP y ya está. Otra generación de exfoliación química es cuando, además de un intercalante que sean ácidos, se meten sales oxidadas y se obtiene un producto que también se conoce desde el siglo XIX, que es el óxido de grafito. El óxido de grafito, lo que hacemos es, ese intercalante descompone dentro del grafito, se introduce un montón de oxígeno y agua y cogen las capas y se separan un montón. Las capitas, cuando los teníamos así, se separan mucho. Si separamos mucho las capas, luego las vamos a poder separar más fácilmente. Ese es el truco que se hace aquí. Lo que ocurre es que dejamos un montón de grupos funcionales. Esta sería, digamos, una visión de lo que hay. Dominios aromáticos, pero también un montón de oxígeno dentro. Con lo cual, pues ya no tenemos, ya los planos no serían conductores, ¿vale? Este sería aquí el óxido de grafito hasta donde hemos llegado y esta sería la etapa en la cual los separamos, también en fase líquida. Este método tiene unos rendimientos mucho mayores, tiene un tamaño de plano mucho mayor, pero el material que obtenemos es aislante, no es conductor. Lo que se ha hecho famoso el grafeno es por su movilidad electrónica. Y si obtenemos un material que es aislante, bueno, pues al principio decían que se podía obtener grafeno a partir de aquí mediante un proceso de reducción. Eliminamos el oxígeno y obtenemos grafeno. Hoy en día, bueno, ya desde hace bastantes años, eso ya se dice que es falacia, y por lo tanto sí que podemos disminuir la cantidad de oxígeno, pero no del todo, y se le llamaría óxido de grafeno reducido. Bien, nuestra contribución aquí en este método es que en vez de utilizar unos grafitos, utilizamos unas nanofibras de carbono aquí, obtuvimos una patente, mucho reconocimiento. Vamos, lo digo porque me imagino que me habrán invitado aquí por esto, ¿no?
Ahora, este óxido de grafeno que sí aislante es muy interesante, ¿vale? Porque es muy interesante porque hace suspensiones perfectas. Y por lo tanto se puede utilizar en otras aplicaciones que no son físicas. Se puede utilizar para hacer materiales compuestos poliméricos y luego muy resistentes. Se puede utilizar como portador de fármacos, como en aplicaciones biomédicas. Aquí, digamos, es un esquema de lo que sería el proceso de reducción. Material aislante, ¿vale? Material aislante que luego intentamos recomponer, pero como veis, aunque seamos capaces de recomponer los dobles enlaces conjugados y por lo tanto que vuelva a ser conductor, no es grafeno, ¿vale? Y por lo tanto sus propiedades electrónicas, ¿vale?, ni por asomo se parecen a las del grafeno que obtuvieron los Nobel, ¿eh? Estamos como 3 órdenes de magnitud por debajo. El orden de precio aquí en este caso es bastante cariño todavía, ¿eh? Bien, una vez visto los distintos tipos de grafeno que hay, las propiedades que pueden tener, es la hora de pensar en aplicaciones. Y esas aplicaciones son viables. Ya hemos comentado las del grafeno CVD, vamos a comentar las del grafeno TOPDA. Vamos a empezar por las aplicaciones energéticas. Hoy en día necesitamos producir mucha energía y de forma sostenible, ¿vale?, sin dañar el medio ambiente. Ese es el objetivo. Sin dañar el medio ambiente significa que tenemos que utilizar recursos que sean renovables. Energía solar, el viento, cosas que en principio no tienen aprovechamiento. Eso hoy en día técnicamente se puede hacer, ¿vale? Lo que no podemos hacer es tener dispositivos que se muevan y que sigan conectados a cables, ¿vale? Entonces, sí que somos capaces de producir energía, pero, por ejemplo, para el tema de automóviles, para que funcionen autónomamente, ¿vale?, esa energía eléctrica la tienen que tener previamente almacenada. Y, por lo tanto, hay que desarrollar una nueva generación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, que eso es lo que estamos viviendo, ¿vale? Están formados por una combinación de baterías y condensadores, ¿vale? Hoy en día, las baterías que tienen más eficiencia son de ion litio, como he comentado antes, y el grafito es el material relevante, ¿vale? Los supercondensadores que más eficiencia tienen en estos momentos también son de base carbono poroso, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que, por un lado, unos son de carbono y los otros son de grafito, que es carbono, ¿vale? El grafeno es carbono, ¿vale? Por lo tanto, si yo pregunto ahora, ¿vosotros creéis que de algo que es muy parecido vamos a poder generar una batería que dure 20 veces más? ¿Os lo creeríais? ¿Vale? Pues evidentemente no, ¿vale? Entonces, esto sí que puede servir para mejorar la eficiencia si aditivamos, ¿vale? De hecho, hay muchas baterías de ion litio que tienen nanotubos de carbono, pero si alguien dice que con grafeno va a hacer una batería que dure 5, 10 o 20 veces más, es que no es cierto, ¿vale? No es cierto. Esa es, digamos, la primera ficción o la primera aureola de euforia ya que debe caer. Aunque sí que es cierto que, oye, mejorar un 20% la eficiencia de una batería es bastante, ¿vale? O sea, no es ninguna lotería. Bien. Con respecto a las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles que tenemos en nuestros teléfonos móviles, ¿vale?, es un electrodo transparente. Aquí tenemos el cristal, ¿vale?, y debajo tenemos el electrodo transparente, ¿vale? Está hecho hoy en día a base de un óxido de indio y estaño que es rígido. Entonces, para que funcione, el estándar que se empleó a utilizar hace 10 años es sobre un vidrio, pero claro, no se puede doblar. Ese indio, hace 10 años, era un material en la corteza terrestre muy escaso, ¿vale? Se encontraba en determinados países de África. Y, por lo tanto, había un pánico bastante importante sobre qué iba a pasar cuando el indio se acabara. Y aparte que estaba en países no estables. Cuando se habló del grafeno, claro, todo el mundo diciendo, vamos a solucionar el problema, ¿vale? Con lo cual, cogió el indio en el mercado y cayó en picado, ¿eh? Le vieron las orejas al lobo y dijeron, no, y bajó de precio. Eso es una realidad.
Ahora, es cierto que el grafeno es flexible, ¿vale? Eso es cierto. Y es cierto, por lo tanto, que este tipo de dispositivos ya existen, ¿vale? Otra cosa que también es cierta es que nos hemos acostumbrado a que nuestro teléfono móvil se vea muy bien, ¿vale? Y nos hemos acostumbrado a que se vea muy bien y sea de vidrio, aunque la mayoría se nos rompa cuando se cae, ¿eh? Eso es una cosa que se sigue, ahora ya repararlo es más o menos barato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre técnicamente? Pues bueno, pues el hito tiene unas propiedades de resistividad superficial de 10 ohmios por metro cuadrado y con grafeno, aunque en teoría ese valor nos lo pasaríamos de una manera muy limpia, no se ha llegado técnicamente a ese nivel. Y el motivo es el siguiente. Para hacer estas pantallas táctiles, en vez de tener solo un trozo de grafeno, estamos partiendo de trocitos que en la película vamos poniendo uno al lado de otro, pero hay una discontinuidad en los trozos. Con lo cual, al pegar uno con el otro y el otro con el otro, perdemos mucho y, por lo tanto, todavía no se ha llegado a esos 10 ohmios por metro cuadrado. Y los fabricantes dicen, hasta que no llegue a estos 10 ohmios, yo no cambio nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, aunque yo creo, esto ya es una opinión personal, aunque yo sí que creo que se va a pasar a utilizar este tipo de dispositivos sin llegar a los requerimientos del hito, eso sí que va a suceder. No va a suceder con un material commodity que nosotros empleemos. Es decir, los móviles siempre serán rígidos, ¿vale? Ahora, con respecto a la chica que pusimos antes que cogía esto, se lo doblaba y hacía todo, este dibujo era totalmente ficción. Una cosa es que la pantalla táctil se pueda doblar, pero la electrónica que tenemos debajo de la pantalla táctil, que es totalmente rígida, ¿dónde la metemos? ¿Vale? Que también ocupa espacio y también desprende calor, ¿vale? Bien, aplicaciones más reales y menos famosas, ¿vale? Son para tintas conductoras. Tintas conductoras es, pues bueno, utilizándolo como si fuera una impresora, hacer pistas en un determinado circuito. Se alcanzan unos valores bastante decentes y funciona bastante bien, empleando GNP o grafeno prístino, ¿vale? Ahora hay que tener en cuenta que este producto ya existe en el mercado con plata y con plata se obtienen conductividades muy grandes. Lo primero que uno piensa con todo esto es que esto a mí ya me ha pasado. Oye, los cables, en vez de ser ya de cobre, los hacemos de grafeno. Pues no es tan conductor. Y yo, bueno, si en vez de querer un cable así de fino, quieres un cable así de gordo, que te va a costar mucho más, adelante. ¿Vale? O sea, el grafeno no va a ser a base de trocitos, ¿vale?, tan conductor como el cobre o como la plata, ¿eh? Porque cuando se hacen circuitos de plata por impresora, luego se coge la plata y se sinteriza, y lo que eran unos trocitos los unes por temperatura, porque los medio fundes. Eso con el grafeno no puede pasar. No puede pasar porque el grafeno funde a 3000 y pico grados, bueno, funde, entre comillas, ¿no? Digamos, empieza a establecer una fase móvil. Ahora, como sumidero de calor, estas son propiedades, sumidero de calor o conductor, estas son propiedades ya muy poco famosas, pero que aquí sí que funciona muy bien. Bueno, ya se está diseñando ropa que consumen energía eléctrica y eso se transforma en calor, que pesan muy poco. Otra aplicación muy importante en aeronáutica es la protección frente al rayo, ¿vale? La protección frente al rayo es que, pues bueno, un avión cuando va volando le puede caer un rayo, ¿vale? Y de hecho les caen rayos, ¿eh? Y para que no se desintegren, pues el rayo le tiene que pegar al avión y salir por debajo. Para eso tiene que ser la superficie muy conductora. En estos momentos tienen una malla metálica que lo recubren para eso. Entonces quieren que sea de grafeno, para que además el avión sea invisible. También para hacer pavimentos de deshielo, ¿eh? Esto se mezcla el cemento con grafeno, trozos de grafito pequeño, ¿vale?, y dándole corriente eléctrica, por efecto Joule, digamos, se calienta y se deshiela. Eso existe también como sumidero. Estas son aplicaciones que, de hecho, se puede decir que son muy competitivas, ¿vale? No son tan impactantes como el transistor, pero sí que son muy competitivas. En aeronáutico, como material estructural, es donde hoy en día están una de las propiedades más competitivas, ¿eh? Materiales son de fibra de carbono. Aquí tenéis materiales de fibra de carbono, pero esa fibra de carbono es como una tela, ¿vale? Para que se haga dura realmente hace falta una resina que los una, que se representa en esta figura. Aquí tenéis las fibras y la resina, ¿vale? Esa resina es débil a veces, hay que reforzarla para que no aparezcan grietas
El problema de los materiales de fibra de carbono es que no tienen mucha tenacidad, ¿vale? Entonces aquí sí que se han obtenido en pruebas que el grafeno sí que le da a esa resina mucha más resistencia, sirve por efecto barrera, ¿vale? Conductividad térmica, resistencia a la corrosión. Eso para un avión que va volando es muy importante, ¿vale? Esto sí que son aplicaciones que están ahí, que son muy fuertes, y eso lo podemos extrapolar pues en las grandes palas de aerogeneradores y en muchos elementos, digamos, que se emplean en dispositivos de transporte, ¿vale? Estos son aplicaciones en las que podemos emplear tanto óxido de grafeno como GNPs, que desde luego no son ficción y son realidad, y además pueden ahorrar muchísimo dinero, ¿eh? Le digo, no son muy conocidas, pero es así. En biomedicina, este es otro de los sectores que desde el principio se sabe que podía despuntar, y de hecho está yendo más rápido de lo que se esperaba. El grafeno tiene la habilidad de que puede atravesar la pared celular, ¿vale? Entonces, desde el primer momento se pensó, el óxido de grafeno se puede funcionalizar con unas moléculas que sean capaces de detectar el tipo de célula, ¿vale?, que precisa de un determinado fármaco, con lo cual esta funcionalización que tenemos en el lado, ¿no?, es otro tipo de moléculas, detectamos la célula que nosotros queremos, pasa a la pared celular y luego tiene el fármaco en el otro lado. De tal manera que es como un fármaco selectivo, es lo primero que se pensó para medicamentos especiales del cáncer, ¿eh? Personas con cáncer tienen el problema de que los medicamentos que se emplean atacan a todo tipo de células, ¿vale? Con lo cual, pues ya el enfermo ya está muy debilitado, ¿eh? Esto, digamos, es para que fuera mucho más efectivo, ¿no? Luego también, debido a sus propiedades fluorescentes, se podría utilizar para la monitorización por visión, el bioimaging, que se llama. Todas estas aplicaciones se emplearían óxido de grafeno modificado, ¿eh? Y de hecho se están desarrollando bastante bien. Esto es una realidad, ¿vale? Es una realidad, y haría falta además muy poco material para hacerlo. Esto es uno de los grandes campos. Uno que no se previó inicialmente es para hacer membranas de ultrafiltración para ósmosis inversa, ¿vale? De hecho, esto es una novedad de los últimos 3 o 4 años. He estado yo en un congreso hace poco y de no haber oído nunca nada he oído un montón de cosas. Entonces, por lo visto, estas membranas, no entiendo nada, pero bueno, yo es lo que he leído. Estas membranas tienen el problema de que la sal que contiene el agua del mar van envenenando las membranas y que duran muy poco, ¿vale? Y que tienen una eficiencia bastante baja con el tiempo. Entonces, con el óxido de grafeno han conseguido hacer unas membranas que como que a distancia rechaza la sal y que, aparte de dejar pasar mucho más rápido, no se envenenan y que durarían mucho más, ¿vale? Si uno busca en Google, esto es una cosa que es así, ¿vale? Y además, bueno, esto es una ficción en este caso, no, porque nunca se dijo que funcionara bien, ¿vale? Y luego os voy a poner, para que veáis, esto es la página web de The Home of Graphene, que es un centro de investigación especial en grafeno que hay en la Universidad de Manchester. La Universidad de Manchester es de donde salieron los Nobel, Gamy y Novoselov, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde, digamos, es como la capital para este mundo. Y entonces, aquí, en la parte de aplicaciones, fijaros cuán ponen en primer lugar. Cuando hablan de aplicaciones del grafeno, en primer lugar dicen membranas. En segundo lugar dicen compuestos y recubrimientos, ¿vale? En tercer lugar, energía. En cuarto lugar, medicina. Y en quinto y sexto lugar, sensores y electrónica, ¿vale? Es decir, como ellos mismos, aunque nacieron de la electrónica, están postergando, digamos, las aplicaciones para ese campo, porque o van a tardar en llegar o no van a llegar, ¿vale? Bien, ¿cómo va el mercado? Esto es importante, ¿eh? Al fin y al cabo, el mercado es que le gusten las cosas al mercado es para que un producto pueda implantarse, ¿no? En esta figura contiene el volumen de negocio, la proyección del volumen de negocio con datos reales y más adelante datos ficticios que van a tener las distintas aplicaciones de grafeno, ¿vale? De 12,5 millones de dólares en 2013, que es una miseria, ¿vale? Se multiplicaba por 10 en 7 años, ¿eh? La banda esta de aquí arriba es investigación, la banda que tenemos aquí abajo es mercado,
¿vale? Entonces ya se ve que hoy en día el volumen de negocio en aplicaciones está en almacenamiento de energía, tintas o materiales compuestos, para los cuales se va a utilizar únicamente grafeno top-down, en particular óxido de grafeno. La electrónica, esa bandita que hay ahí, chiquitita, que la ponía ahí, el High Performance Electronics. Se hizo famoso por la electrónica, pero luego no da dinero para esto. Esta figura a mí me gusta mucho. Doy una asignatura de gestión doy una asignatura que no es técnica. Doy una asignatura de nanotecnología, doy una asignatura de termodinámica, pero también doy una asignatura en la que hablo de gestión del I+D, en la que básicamente eso es hablar de sentido común y de psicología. Es verdad, pero es importante, porque ahí se enseñan cosas que la gente ya sabe previamente, pero se les recuerda que no las pone en práctica. Entonces, esta figura lo que dice es cuál es el volumen de expectativas, ¿vale?, en función del tiempo para una tecnología que se denomina disruptiva, ¿vale? Disruptiva es algo que rompe con lo que había antes, ¿vale? Entonces se ve que, bueno, pues en cuanto los indicios de la nueva tecnología hay, suben las expectativas muchísimo, ¿vale? Y después de subir mucho y estar en el pico máximo en las expectativas, llega una zona de negatividad, ¿vale? Negatividad a lo que le sigue la desilusión. Y las expectativas bajan drásticamente. Bajan y luego, una vez que está clarificado el tema, continúan ascendentemente. Si ese pico lo quitamos, de aquí a aquí se dio una línea recta ascendente. O sea que siempre que hay una tecnología susceptible de ser disruptiva, tiene que existir este pico, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Los polímeros, los plásticos, se desarrollaron casi todos antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, ¿vale? Y antes de la Primera también. Alemania fue la potencia química más importante que hubo antes de la Primera Guerra Mundial, con muchísima diferencia. Sin embargo, eso vosotros ya no lo habéis visto, porque desde que habéis nacido todo es de plástico, ¿vale? Pero los que tenemos unos cuantos años más hemos visto que antes las cosas eran de madera o eran de metal, ¿vale? Cuando empezaron a hacer las cosas de plástico decían, eso es de plástico, es malo. Hoy en día ya la gente no lo dice, todo el mundo se ha acostumbrado a ver las cosas de plástico y aparte les gusta, además hay muchas cosas que son de plástico y a la gente le gusta que sea de plástico, ¿vale? Pues bueno, eso es una revolución de uso de un material que ha tardado 80 años, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar con el grafeno? Lo mismo, yo no digo que no. Se acaba de descubrir, ha habido un pico de expectativas exagerado, pero luego quizás las cosas se pongan en su sitio, se desarrollen aplicaciones que sí que sean válidas y que vayan desplazando a otro tipo de materiales, ¿vale?, que ya merezca la pena conservar para otra cosa, ¿vale?, que es lo que ha pasado con la madera o con el hierro o los metales, etc. Bien, la Universidad de Alicante, no voy a hablar de mí, trabajo con grafeno. Hay otros profesores que tienen, aquí están, otros profesores, yo los menciono, ¿vale?, por orden de aparición en Scopus, ¿vale? Nosotros tenemos aquí a un físico que es un físico teórico, es el que más publicaciones tiene. Aparte me llevo muy bien con él, y luego el resto de profesores que son del departamento de química, ¿vale? Me gustaría acabar con una necrológica, ¿vale? He empezado hablando de Feynman, ¿verdad?, que fue un premio Nobel. Voy a acabar hablando de una señora, de Mildred Dresselhaus, que ha fallecido este año. Esta señora, voy a poner en marcha el vídeo, esta señora fue la primera catedrática que hubo en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, ¿vale? Ha estado en activo hasta su muerte, cuando tenía 86 años, en activo en la universidad más prestigiosa del mundo.
Fue la primera mujer que recibió este galardón por manos de Obama. Una de las últimas cosas que hizo en su vida, mientras seguía en activo, fue un anuncio en televisión para preguntarse por qué una, celebridad o una científica relevante no podía ser una celebridad, ¿vale? Este es un anuncio, ¿no?, que recorrió las cadenas de Estados Unidos, muy simpático, como podéis ver. Y fue una persona que trabajó muy intensamente con nanotubos de carbono principalmente, por eso no fue Nobel. Si a los nanotubos le hubieran dado un premio Nobel, se lo hubieran dado a ella. Pero luego también en grafeno contribuyó mucho al conocimiento y a sus propiedades en esta física electrónica. Ahí me tenéis con ella, que sí que me hice una foto con ella el año pasado. Y nada, yo con ella quería terminar esta charla. Entonces espero que os haya gustado. Y si me queréis hacer alguna pregunta, vuelvo a reiterar mis disculpas porque hayamos llegado tarde. Muchas gracias. Hola. Hola. A mí también me ha gustado mucho. Muchas gracias. Muy chula, muchas gracias. Y quería preguntarte, porque a lo mejor lo has dicho, pero no me he dado cuenta. Los premios Nobel, cuando hacen el grafeno, ¿no?, con la tira, tú has dicho antes que, por la otra forma, había que eliminar el cobre que estaba debajo, ¿no?, en el depósito. ¿Cómo se elimina la tira esa de grafeno? O sea, ¿cómo se separa? ¿Te refieres con el método que hicieron los Nobel? Sí. Bien. ¿Cómo hacen para quitar luego la tira? Ellos lo que utilizan es una cinta celo de calidad y parten del grafito que está altamente orientado. Y entonces hacen ya directamente muchas pruebas. Hacen muchísimas veces, empiezan a hacer un movimiento. Eso hay gente aquí en la Universidad de Alicante que lo hace. Y luego cogen ese trozo de celo y lo disuelven en acetona de tal manera que eliminan el plástico. Entonces, como lo que es los trozos de grafito y de grafeno no se disuelven en el líquido, quedan flotando, ¿vale? Como no se quieren mucho, aparte quedan flotando y se pueden ver. Se coge esa solución que tiene el grafeno disuelto y por una técnica que se llama spin coating, simplemente se coge una oblea de silicio, de estas con la que se hacen las placas de electrónica, y se le pone a girar muy rápidamente y se coge una gota y se pone en el centro y cuando gira la gota se desintegra y empieza a resbalar. En el camino que la gota se va saliendo de lo que es el trozo del silicio, los trozos de grafeno que van dentro se quedan pegados, algunos trozos de grafeno se quedan pegados al sustrato, ¿vale? Y luego, sobre ese sustrato, los puedes explorar con microscopía. Una vez que los tengas explorado con microscopía y lo tengas marcado en lo que se llama una sala blanca, porque claro, no puede haber polvo ni puede haber nada de eso, ¿vale? Se le pueden poner contactos también por visión y se le pueden medir propiedades. Esa es la manera en que se hace. De hecho, los laboratorios de física más fundamental que tienen capacidades electrónicas se ha hecho en todas partes. De hecho, aquí en la universidad, en el laboratorio de Garros Untit, por ejemplo, lo han hecho y lo han visto. Vale. También tenía otra, cuando has dicho que se puso grafeno como aplicación para recubrimiento, ¿no?, de aviones. Creo que ahora mismo, ¿Contra el rayo, dices? ¿Contra el rayo o en general? Porque, según tengo entendido, el avión está a alturas tan elevadas. Sí, tienen que protegerse bastante con materiales no curativo, ¿cómo decirlo? Autorregeneradores. Reparables. Autorreparables, sí. Que creo que ahora mismo hay un problema medioambiental porque son muy tóxicos. No creo que eso sea etéreo o algo así. Y sí, recubriendo con grafeno todo lo que es el avión, no haría falta estos materiales. Bueno, en principio el grafeno para material estructural lo que se quiere es introducir con el material de fibra de carbono, ¿vale? Para que haya más resistencia, que aparezcan grietas, ¿vale? Los materiales autorreparables para aplicaciones estructurales no están muy conseguidos, además, y en estos momentos en lo que es aviación comercial no se emplean. A lo mejor en otro tipo
cohetes y cosas así, sí, pero en lo que es aviación comercial no se emplea. Entonces ahí el grafeno se emplea con dos objetivos, o se quiere emplear con dos objetivos. Uno es aparición de grietas, ¿vale? Que a un avión le aparezca una grieta es algo bastante temeroso, ¿vale? Porque va gente dentro. Entonces lo que consigues con el grafeno es que esa grieta tarde en aparecer. Es una propiedad mecánica que se llama fatiga, ¿no? Que es mayor resistencia a la fatiga. Eso por un lado. Y por otro lado está la protección frente al rayo, que en estos momentos se hace con una malla metálica y para aligerar peso, que en aeronáutica es muy importante, se quieren utilizar un recubrimiento de grafeno. Pero eso ya hasta Boeing dice que lo que es la protección contra el rayo no se va a poder conseguir. No se arriesgan. Bueno, Nacho, muchas gracias por esta presentación. Personalmente me ha gustado mucho. Yo quería preguntarte, ¿qué consejo le darías o qué hoja de ruta o qué primeros pasos, qué recomendaciones le darías a alguien que quiera introducirse más o iniciarse en el mundo del grafeno y la nanotecnología? ¿Qué consejo? Bueno, primero, en general, para trabajar con cualquier cosa, yo soy una persona muy pragmática, ¿vale? Entonces, todo hay que verlo con pragmatismo. Entonces, lo primero que diría yo es, aunque las cosas tengan expectativas, ¿no? Hay que conocer una segunda opinión de si eso tiene expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, que siempre hay que trabajar con cosas razonables, ¿eh? Luego, una vez que uno ha puesto los pies en el suelo, pues que haga un TFG en grafeno, por ejemplo, en cualquier tipo de aplicación, en lo que más le guste, ya sea bibliográfico, ya sea experimental, hablando con algún departamento o lo que sea, que siempre va a aprender, ¿eh? Si puede hacer prácticas en empresa, en algún sitio donde lo haya, también hay empresas que trabajan con grafeno, también puede aprender, digamos. Es un mundo muy apasionante, en general, todo lo que es nano, que es en lo que vengo trabajando yo los últimos 15 años, ¿no? Podríamos decir. Sí, eso, pero con pragmatismo, ¿eh? Que uno no piense que, hay un dicho que se decía antes, la gallina de los huevos de oro no existe, ¿eh? Las gallinas ponen huevos blancos, ¿eh? Pues esto es un poco igual, ¿eh? Con expectativas reales. Se nos ha acabado el tiempo. Ahora, por favor, un aplauso para Ignacio. Lo mismo que con el resto de ponentes, si tenéis alguna duda podéis ahora salir fuera y preguntarle. Ahora mis dos compañeros os van a explicar la siguiente actividad que se llama Enigmas Científicos, pero ahora os van a aclarar un poco el enigma, ¿vale? Bien, los que se vayan a quedar a los enigmas científicos tendréis por detrás de la identificación un numerito y os vamos a separar en grupos para que sea más llevadero todo lo de las pruebas, ¿no? Son varias pruebas en las que básicamente es una gincana, ¿vale? Es sobre biología y luego os vamos separando mejor los grupos porque ya veo que no sois todos los que os habéis apuntado y ya está, ¿vale? ¿Algo más? Pues ya está, salimos fuera. Corta ya. Muy buenas tardes. Hostia, aquí hay calidad, ¿eh? Buenas tardes. Siempre robo un primer aplauso por si lo que hacemos es una mierda y no vale. Pues así es el que os robo, así que bueno, pues eso es lo que hacemos. Bueno, nosotros somos un grupo de cómicos, una asociación de cómicos, se llama Magma Comedy. Y como ahí tenéis, Magma Comedy, le podéis dar a Facebook, seguirnos, Instagram, Magma Comedy, ¿vale? ¿Alguien
nos ha visto alguna vez actuar? Puede aplaudir. Vale, bien. ¿Y habéis venido otra vez? Vale. Bueno, para los que sea vuestra primera vez, que veo que sois la mayoría, os diré que al principio duele un poco, pero luego ya le pilláis el gustillo, ¿no? ¿Vale? Así que os explico cómo funciona esto. Nosotros contamos historias graciosas, o al menos eso nos parecía en nuestra casa, y, bueno, vosotros, vuestro trabajo es aplaudir y reír. He visto gente aplaudiendo y riendo al mismo tiempo, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Así que esto pasa, ¿no? Lo que pasa es que a veces en algunas actuaciones siempre hay alguno que está así, serio. Y todo el mundo riéndose y serio. Como diciendo, hazme reír, zorra. Y a mí esa gente me quita la energía, ¿no? Porque aunque esté todo el mundo riéndose, yo me centro en esa persona porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a una carcajada e intento que esa persona se ría. Y me pasó hace poco en una actuación, una persona que estaba ahí en segunda fila, como estáis vosotros, no, tercera fila, perdona, vosotros no os he visto, ¿vale? Tercera fila, y el tío estaba así. Y yo intentaba esforzarme. Digo, mira, solo para ti, este chiste, una historia corta. Érase una vez un pene que no llegó a levantar cabeza. Se sentía tan impotente, y el tío así. Y yo le explicaba el chiste, le decía que era así una vez, no se sabe cuándo, una vez un pene, ¿no? Cualquiera, el que sea, da igual, un pene cualquiera, ¿no? Pues eras una vez un pene que no llegó a levantar cabeza, o sea, que no podía, o sea, que el grande, o sea, que el fresón, no, o sea, se sentía tan impotente, o sea, que no podía hacer nada para remediarlo, ¿no? Y por otro lado, el doble sentido de que la impotencia provoca disfunción eréctil. Y le digo, ¿por qué no te ríes de mi puñetero chiste? ¿Por qué no te ríes de mi puñetero chiste? Y salta el de ala y dice, es que es sordomudo. Y a mí me afecta mucho eso, ¿no? De verdad, joder, digo, ya la he cagado, a veces la cagamos y tenemos que seguir. Pero el tío seguía hablando, ¿no? El amigo seguía hablando y decía, y además, digo, hostia, si no te quitas el micro delante de la boca, no te puedes leer los labios. Digo, sí, eso es para ti, es muy fácil decirlo. Este no ha entrado. Bueno, pues, generalmente entra, aquí veo que sois personas responsables, que no nos reímos de las desgracias ajenas, pero vais a oír varias por mi boca. Así que, simplemente pido un fuerte aplauso, vamos a ser 3 cómicos, pido un fuerte aplauso para el primer cómico de la noche, o de la tarde, generalmente actuamos de noche en bares de mierda, y bueno, hoy esto es un lujo, este sonido es la hostia. Así que un fuerte aplauso para Sekun. Buenas, soy Sekun, secundino Pecino, y me jode decirlo, pero yo estudié biología. Me jode porque si digo que soy químico, pensáis en Heisenberg, en Walter White, Marie Curie. Si digo que soy físico, pensáis en Stephen Hawking, en Albert Einstein y Sheldon Cooper. Si digo que soy geólogo, pensáis en una piedra. Pero si digo que soy biólogo, solo pensáis en un nombre. Puto Darwin. Porque sois demasiado jóvenes para saber quién es Ana Obregón. No, pero me jode también decir que soy biólogo porque los biólogos... salida, lo que se dice salida laboral, tenemos 3. McDonald's, Burger y Kentucky. No, pero estoy contento de volver a la universidad. Hace mucho que quería volver. ¿Vale? Me prohibieron un poco la entrada. No puedo decir por qué. Firmamos un acuerdo de confidencialidad. Pero estoy feliz. Tan feliz como un matemático con una pizarra nueva. Un químico con un lavavajillas nuevo. Un geólogo con un martillo. O un biólogo con un trabajo. Pero... supongo que este es un congreso de ciencias, ¿vale? Entonces habrá gente que estudia ciencias jurídicas, del deporte, sociales. Misteriosamente, todas las carreras que tienen la palabra ciencias son las de menos ciencias, como las del mar. Pero la cuestión es
que yo busco la acepción de ciencia, ¿vale? Nombre femenino, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Vale, para un estudiante de segundo se traduce en si es lo que parece, actúa como lo que parece y responde con lo que parece en lo que. Para uno de quinto de carrera y acabando es en lo que. Y si no es, bueno es. Esto es porque yo estudio ciencias, ¿vale? No sé por qué habéis estudiado vosotros ciencias, no es por la fama, a menos de que seáis actores, no es por la fortuna, porque lo que se paga en becas es una mierda, si se paga, y tampoco es por la repercusión social. No sois ninguno acabadas, ¿no? No hacéis trasplantes locos de piernas en el brazo ni nada, ¿no? Así que lo que estudiáis ciencias porque sois masoquistas. O gilipollas, no lo sé aún. Vale, yo estudio ciencias porque digo, tengo 5 años libres, ¿qué puedo hacer? Luego se alargó un poquito, lo típico, ¿no? También sois gilipollas porque ¿para qué pasarse las noches durmiendo, pudiéndose leer el Leninger? O el Petrucci, o el libro que leáis los de más carreras. ¿Para qué queréis estudiar ciencias? Sí, total. Podéis tener una dieta a base de cafeína, café y anfetaminas. Yo siempre he pensado, la vida universitaria, levantarse a las 12 del mediodía, tomarse una cervecita, ir a la cantina, pagar ridículamente por una comida de mierda. Pero claro, estudiando ciencias no, porque a las 9 son las prácticas, o la clase, y luego vienen otras prácticas y otra clase. Hay una máquina de café que sirve algo parecido a la mierda. Es mierda, buena, es barata al menos. Bueno, también podéis esnifar éter los de química, pero es igual de adictivo. Vale, aquí están los de química riéndose y diciendo sí. Vale, en biología lo único que tenemos son aguas fecales. Es que no sé de qué carrera sois. ¿Alguno de física? Joder. ¿Qué pasa? ¿Les convalida las clases por no venir, no? ¿Alguno de química? Por aquí. Biología, supongo que por aquí. ¿Geólogos? Bueno, hay tres. 3 más de los que esperaba. ¿Alguno de óptica? Ah, vale, bien. Y de enfermería ya ni cuento, ¿no? Eso están aún con anatomía, creí. ¿Alguno de enfermería ha venido a alguna reunión de ciencias? ¿Alguna fiesta? ¿Alguna...? ¿No conocéis a nadie de enfermería? Ah, vale. ¿Sois vosotras? No, es broma. No tengo aún amigos imaginarios. Ya no, se graduaron antes que yo. Bueno, yo cuando entré en la universidad había una carrera de ciencias solo, se llamaba alquimia. Vale, íbamos 3 personas a clase. Jordi Hurtado, yo y un Erasmus. Se llamaba Erasmus de Rotterdam. Vale, como sé que sois masoquistas y estáis estudiando ciencias porque os sobra el dinero, podéis pagaros una carrera. Luego trabajaréis. ¿En verano alguno de vosotros trabaja en verano? Vale, solo hay un pobre como yo aquí. 2, bien. Los demás, ¿que os lo paga vuestro padre o tenéis beca? Esto me interesa. ¿Quién paga a vuestro padre de la carrera? Que levante la mano. Bien. ¿Y quién? Bien. ¿Y becados hay muchos? Vale, estos son los hijos de puta que os quitan las notas, ¿eh? Estos son los que luego, si sacan menos de un 5, se quejan al profesor. ¡Ay, suspéndeme, que quiero subir nota! Me dais asco. Yo nunca he sacado más de un 5, ¿vale? Yo cuando sacaba un 4,9 iba a reclamar. Incluso cuando sacaba un 5 iba a reclamar ya por costumbre. No sea cosa que se hubiesen equivocado. Yo puedo hablar de biología. No sé si aún da la clase la Choni, en genética. Sí. Bueno, pero también tenéis a Pepe Nieto, se compensa en el departamento. ¿Bioquímica sigue siendo igual de hija de puta la asignatura o no? Porque todas las carreras tienen una asignatura,
que la lleváis y pensáis que la podéis aprobar antes de que se haya llegado 5 convocatorias. Análisis. ¿Vale? ¿En física cuál es? Análisis en física, bien. Ah, que sois de primero, pipiolitos. Sabéis cómo podéis escapar, ¿no? No hace falta hacer los de pasallos. Bueno, yo la verdad es que el monólogo este es un poco anécdotas de mi carrera. Yo estuve aquí 10 años. Del segundo al quinto no me acuerdo de nada. Porque yo cuando vine sí que había paellas. Desaparecen en el segundo. Si os cuento lo que pasó, en este edificio sabéis que hay un hueco en el medio, ¿no? Del quinto piso que hayan proyectores, una pizarra, una mesa. Del primer piso que hay un alumno. Lo mejor era cuando caía la pizarra y se oía después, cuidado. Son las mismas paellas donde los de magisterio estaban follando en clase. Y eso que no tenían paellas. Pero creo que es lo que hacen. Eso y pintar con macarones. Luego están los filólogos que dicen que usan la lengua. Misteriosamente la tiene siempre llena de pelos. Es que no tienen exámenes como nosotros. A ver, vosotros no habéis hecho ningún examen, ¿no? Ningún cuatrimestral. Pensáis que la física es fácil, los de primero. Pensáis que la química es fácil, los de primero. Los de biología pensaréis que es fácil. Y vais a estudiar un montón y vais a pensar que lo lleváis aprendido hasta que veáis las notas. Es después del primer examen cuando dices, vale, no sé una puta mierda de esta carrera. Así que yo voy a dejaros ya con el mal sabor de boca para que Juli se le ocurra un poquito más. Así que un aplauso, por favor. Un momento, dime. Podéis cambiaros de carrera y darte cuenta de que tampoco sabéis nada de otra asignatura. No hay plazas. Mira, la putada de estudiar biología, ¿sabes cuál es? Que todo el mundo piensa que los biólogos estamos en la carrera porque no nos cogieron en medicina, o al menos la mitad. Eso es mentira, es más de la mitad. Y la otra mitad es que nos flipamos viendo el hombre y la tierra y el cuerpo humano. ¿Vale? No vais a ver animales en vuestra puta vida. Vais a aprender más nombres en latín que los que estudian filología latina. Y no va a serviros para nada. Los matemáticos usan más letras que números. ¿Vale? Podéis estudiar una asignatura durante 1500 páginas y lo único que vais a aprender son los números de pie de página. Voy por la 1400. O el estudio de... Esto no entra. No funciona. Estudiar tampoco, así que al menos pasarlo bien. Y con vosotros, Juli, ahora sí. Fuerte aplauso para Según. Bueno, muy buenas. No me he presentado. Yo soy Juli. Peso 120 kilos y no puedo ocultarlo. Soy vegetariano. No, en serio. ¿Crees que no? O sea, pues tengo amigos que insisten en que haga deporte y bueno, y vuelvo a montar en bici, pero no sé qué pasa, que cuando me pongo el maillot de ciclista me entra ganas de drogarme. No entiendo por qué será. Y es que la genética te puede jugar malas pasadas. Por ejemplo, yo tengo el cuerpo de mi abuelo, los ojos de mi padre y la barba de mi madre. Una putada para mi madre y muy buena noticia para mi barbero. ¿Qué más deciros? Bueno, también hago monólogos, aunque no me considero cómico, lo hago un poco por afición. Sí, además los cómicos siempre se quejan de que en su trabajo hay mucho intrusismo profesional. Y yo les digo, y una mierda. Yo trabajo donde más intrusismo profesional hay. Soy psicólogo. Sí, todos conocemos a esa típica persona. Yo es que tengo mucha psicología. Yo es que tengo mucho de psicólogo. Mucho de psicólogo. ¿Pero qué coño tiene de mucho un psicólogo? ¿Factura sin pagar? Yo te diré lo que tiene de mucho un psicólogo. Una polla... Bueno, no. Un título universitario que lo certifica. Lo de la polla... Bueno. No era así, es así, pero bueno. No vamos a entrar en el tamaño. Y bueno, a mí me gustaría que mis actuaciones fueran una especie de terapia de grupo y aquí la gente se sincerara, ¿no? Y soltara lo que lleva dentro. Y bueno, ¿qué habéis pagado por esto? 6 euros. En consulta, 70. O sea, yo creo que vale la pena hacer un poquito de terapia. Así que vamos a hacer terapia, amigos. Esto es terapia. Y lo primero en terapia, para ir a terapia, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Y yo lo reconozco, soy yonki.
Sí, soy un junkie de Internet. Me encanta leer noticias de Internet, sobre todo. Y hace poco leí una noticia absolutamente cierta, al menos para Internet, ¿vale? Que decía, una mujer de Texas queda embarazada por un cerdo. Que digo yo que eso en Texas será raro, pero en España pasa constantemente. Otra noticia que leí decía, una mujer hará el amor con 350 hombres en 10 horas para establecer un nuevo récord mundial. Hará el amor. ¡Ja! Que digo yo que esa tía en 10 horas va a follar más que mucha gente de aquí en toda su puñetera vida, ¿no? Sí, no mueran los aplausos, he oído un aplauso. Que no muera el aplauso. No al aborto del aplauso, joder. No. Muy bien. Hostia. No abortemos aplausos. No está para... Bueno, yo tengo un récord. Hablando de récord, yo tengo un récord. Una vez estuve haciendo el amor durante 1 hora y 3 minutos. Nunca lo olvidaré. Era el día que adelantaban la hora. Gracias. Hablando de amor, bueno, yo ahora estoy casado, dentro de, 15 días es nuestro aniversario. Y bueno, recuerdo mis parejas y, bueno, tampoco tengo mucho tiempo, no me voy a alargar con esto. Pero a veces, no sé, hay gente que cree en el amor, hay otra gente que no. Y yo pienso que son por las malas experiencias. ¿No? Una novia que tuve me dejó por otro. Me puso los cuernos. Pero bueno, no le guardo ningún rencor a aquella hija de puta. No, y en serio, ¿a quién le han puesto los cuernos alguna vez? Vamos a empezar la terapia. ¿A quién de aquí le han puesto los cuernos alguna vez? Voy a empezar yo. Buenas tardes, soy Juli y soy un cornudo. ¿Qué más da? Venga, aquí a alguien le habrán puesto los cuernos. A ver si voy a ser yo el único que le han puesto los cuernos, joder. ¿A quién le han puesto los cuernos? ¡Vamos! ¡Esto es terapia, amigos! Nadie. Nadie ha puesto los cuernos. ¡A ti! Muy bien, ¿cómo te llamas? ¡En pie! Elisa. Buenas tardes, Elisa. Buenas, soy Elisa y soy una cornuda. ¿Qué más da? Dilo tú. ¿Perdón? ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Es tu sinceridad! Venga, va, más. Venga, ¿quién más? Venga, más. Venga, todos, yo. Bueno, cuando yo ensayaba esto en mi casa, delante de mis 2 mejores amigos, el perro y el gato, creía que lo iba a petar rollo iglesia evangélica y aquí la gente se iba a levantar así cantando yo soy un cornudo, ¿qué más da? Pero ha resultado bastante patético, así que fuerte aplauso para ella por haber hecho esto aún más patético si cabe. Pero sí que me gustaría que salierais por esa puerta y buscarais el amor. Buscarais el amor y os casarais por amor. ¡Casaros por amor! ¡Casaros por amor! O por dinero. ¿Vale? Porque si lo piensas, miles de personas en este país están pasando necesidades económicas en este mismo momento. Puta crisis. Y por otro lado, otras miles de personas ancianas mueren solas en los geriátricos. Si en un acto de mutuo acuerdo esas personas se casaran, en acto simbiótico, no hablo de sexo, hablo de pasar una muerte digna, hablo de pasar tus últimos días atendido a cambio de cuando falleciera esa persona, la otra percibir una pensión de viudedad vitalicia que solucionara sus problemas económicos, joder, yo creo que sería bonito, ¿no? O ilegal, no lo sé. ¿No? ¿Cómo sería el eslogan? Pon un abuelito en tu vida, total, si sale mal, durará poco. Sí, es así. Los abuelitos mueren, los jóvenes también, pero bueno, la esperanza de vida y ya sabéis, ¿no? Bueno, continuemos. Recuerdo, bueno, he dicho que estaba casado y cuando nos íbamos a casar, también hay que preparar el viaje de novios y bueno, yo quería ir a Nueva York de viaje de novios y ella, mi mujer me decía que no, que la pasta no llegaba y no podíamos ir a Nueva York. Y yo soy una persona muy insistente y estaba todo el día, cariño, yo quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a Nueva York. Y ella, no podemos. Y yo quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a Nueva York, y ella, que no podemos, yo quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a Nueva York. Y al final me dice, no vamos a ir a Nueva York, no vamos a ir a Nueva York, no vamos a ir a Nueva York. Digo, ¿sabes lo que te digo? Que con esa actitud no vamos a ir a Nueva York. Bueno, finalmente fuimos a París y lo pasamos genial. Y bueno, vuelta a casa, vuelta a la realidad y vuelta a los vecinos. ¿Alguien de aquí tiene algún vecino molesto? ¿Por aquí? Sí, no, en todos los edificios hay un vecino molesto, que hace ruido y que no te deja dormir, joder. Pues en mi edificio soy yo, ¿vale? Al menos eso dicen los cabrones. ¿Vale? Cuando
¿vale? Yo me los imagino, ¿no? Se quejan al casero, ¿no? Y el casero fue a transmitirnos las quejas de los vecinos, ¿no? Y nos dice, me han dicho los vecinos que escuchan voces y gritos a altas horas de la madrugada. Digo, le digo a mi mujer, cariño, ya te dije que había que controlar lo de los gemidos. Y el hijo de puta dice, no hablo de sexo. Aquí me he liado. Me he liado en algún momento. He contado el final de la historia, pero bueno, da igual. A veces pasa. ¿No os ha pasado alguna vez que vas a contar algo y un chiste y la cagas? ¿Qué sensación tenéis? Esto es terapia. Esto está preparado, o sea, no. Esto es terapia. ¿Vale? ¿Cuántas hay aquí? ¿Cuántas personas habrán ahora? ¿50? Por ahí. ¿Ante 50 personas os ha pasado? Pues a mí me acaba de pasar. Bueno, como decía, esto es terapia y es para mí la terapia, ¿no? Y bueno, cambiamos de tema. ¿Quién ha robado alguna vez? ¿Alguien de aquí ha robado alguna vez? ¿No? Todo el mundo por allí. No, todo el mundo. ¿Quién nos ha llevado un par de bolis del trabajo o de una mesa? ¿Quién nos ha conectado un wifi que no debía? ¿Vale? ¿No? ¿Quién no ha hecho un simpa? A ver, ¿quién de aquí ha robado alguna vez? ¿Tú? ¿Y qué es lo más tonto o lo más estúpido que has robado? Un caramelo. ¿Alguien más? ¿Qué es la tontería más grande que habéis robado? Un caramelo. Bien. ¿Tú? Un lápiz del Ikea. Bien. En el ranking ese es lo que más se habla, es del lápiz del Ikea. Una toalla de hotel. Muy bien. Bueno, pues, a ver, dime. Un sobre de azúcar, de esos de frasecitas guays, ¿no? Pues, ¿por allí qué más? ¿Un tapón de botella? Hostia, ese sí que es estúpido, tío. Bueno, pues yo trabajo en un centro de menores y haciendo una terapia de grupo allí en el centro de menores hice esta misma pregunta. Dije, ¿qué es lo más estúpido que habéis robado? ¿Cuál? No lo he visto, perdón, ¿cuál? Ah, perdóname, ¿qué es lo más? ¿Qué es? Solo una, jodiste el ajedrez entero. Un aplauso, creo que eso es. ¡Hostia! Nos íbamos a ir sin este dato. Tomo nota porque tengo un ranking sobre cosas estúpidas y creo que el lápiz del Ikea, el tapón y lo tuyo hoy, no sé, yo creo que lo tuyo. Joder un ajedrez para tú disfrutar del tuyo, pues yo creo que... Vale, está bien. Bueno, pues en una terapia de grupo con los chavales, ¿no? Chavales, bueno, amigos de lo ajeno, ¿vale? Dije que qué es lo más estúpido que habían robado. Y salta uno y dice, Juli, yo robé un tomate y un pepino. Que dicho así, si esto hubiera sido robado en una frutería, pues tampoco sería tan raro. Pero el tío forzó una cerradura, abrió una puerta, entró a una casa, allanó una morada para robar un tomate y un pepino. Dice, Juli, es que no había nada más para robar, me tenía que llevar algo. Y la novia que estaba ahí dice, ¿pero para qué queríamos eso? Dice, hombre, el pepino para nada, pero el tomate estaba todo bueno. Digo, ¿y de esta gente depende mi jubilación? Estamos jodidos, vamos a pasar hambre, ¿eh? Vamos a pasar mucha hambre. Yo ya he empezado a comer, estoy guardando reservas, porque vamos a pasar mucha hambre. Yo también lo reconozco, yo también he robado alguna vez. Recuerdo que de pequeño íbamos a la esquina de casa, al kiosco de la esquina, y le decíamos, Manolo, toma 5 duros y cojo algo. Y dice, sí, cojo algo. Y yo, sí, cojo algo, ¿no? Luego hacíamos competiciones, ¿no? Entre los amigos a ver quién cargaba más. Hasta que un día nos pilló. Y nos dice, ¿quién se ha llevado los 5 chupachus que habían aquí en esta estantería? Digo, joder, Manolo, 5 chupachus. Digo, eso habrán sido estos, porque yo solo me he cogido 4. Es verdad. Bueno, yo aprendí algo con esto. Yo creo que hay que robarle a los ricos para darse a los pobres, como Robin Hood, ¿vale? Y no volví a robar nada más hasta no hace mucho. En España ha habido una crisis, creo que lo sabéis. Y, bueno, yo trabajo indirectamente para Consellería y yo estuve 5 meses sin cobrar. 5 putos meses sin cobrar, y es cierto, 5 meses sin cobrar, no sé si recordáis que no pagaban a las farmacias, en fin, todo ese lío, pues yo no cobraba. Había gente que estaba cobrando del Corte Inglés, amigos médicos que estaban cobrando del Corte Inglés, o sea, increíble. Bueno, y pues yo hurtaba. Así que entré en un supermercado de estos que explotan a los trabajadores, no voy a decir el nombre, Hiperver, ¿vale? Y cogí una hueva, una mojama y una lota de anchoas del Cantábrico. Soy un sibarita, ¿vale? Yo si voy a coger algo lo cojo bien, ¿vale? Y cuando voy a salir por la puerta me dice el tío, oye, ¿te llevas una lata de anchoas sin pagar? Digo,
Digo, ¿a ti qué te importa? Dice, me importa porque es mi trabajo. Digo, pues lo estás haciendo muy mal, porque llevo 6 meses robándote y no te has enterado. Dice, no te quiero volver a ver más por aquí, ¿eh? No te quiero volver a ver más por aquí. Digo, con esa actitud no me vas a volver a ver más por aquí, seguro. Bueno, voy a ir terminando y, bueno, como he dicho, yo también he estudiado en la universidad. Yo estudié en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y ahora sí me fugaba, lo reconozco. Ahora, en los exámenes era el mejor, lo daba todo, era el mejor copiando, ¿vale? ¿Y quién no ha copiado en un examen? Tú no has copiado, o sí has copiado. Tú no has copiado. ¿Alguien de aquí ha copiado en algún examen? ¡Hostia! Bueno, ebuta solvo en nomine pati, ¿vale? Lo normal es copiar. Aquí, si hacemos una estadística, creo que lo normal es copiar, o sea que no está mal lo que hacéis. Vosotros, van a por vosotros, buscar el remedio. Bueno, pues, como decía, aún así me fugaba, ¿no? Y, bueno, yo soy de Elche, y en Elche también tenemos universidad, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad Bovina, que viene a ser como esa que pone la gente de su perfil de Facebook, ¿vale? Esa de la vida, pero allí, al final del curso te da un cencerro con un grabado que pone recuerdos de tu facultad. Lo sé de buena tinta, ¿eh? Yo he hecho algún curso ahí, joder. ¡No vayáis! Por favor. Bueno, hace poco estuve actuando en Alcoy, en Alcoy también tienen universidad, la Universidad Politécnica, famosa por sus paellas y sus clases atestadas de machos. Hombre, se han visto en paellas tíos haciendo el trenecito alrededor de la paella. Vamos, que el único conejo que había allí era el de la paella. Bueno, y aquí en Alicante, como no, aquí también hay universidad. Yo imagino al tío que le puso el nombre el día antes ahí todo apurado, necesito un nombre, necesito un nombre, necesito un nombre, necesito un nombre, así hasta que se durmió. Y por suerte para él, un hombrecillo del futuro, aquí, bueno, lo voy a intentar hacer, ¿sí, Esteban? No. Por suerte para él, se le apareció un hombrecillo del futuro con un traje de charol amarillo y unas gafas biónicas y le dijo, susurrándole al oído mientras dormía: y al día siguiente se inauguró la Universidad de Alicante. ¡Toma ya! La de Chimo Bayo. Bueno, Chimo Bayo iba a la universidad del parking de las discotecas de la Ruta del Bacalao, no sé si conocéis, ¿no? Hombre, ahí también se aprende mucho en las discotecas, en el parking. Hombre, en el parking del Revival, ¿conocéis Revival? Allí daban el máster de delineante y los porteros llevan todos a raya, ¿vale? Hombre, hubo una época muy loca de mi vida que yo iba a Revival y me llamaban el bueno venga vale. Llegaba allí, Juli, ¿qué? ¿Una cervecita? Bueno, venga vale. ¿Un cubatica? Bueno, venga vale. ¿Quieres ser delineante? Digo, pues bueno, venga vale. Y es que para cualquier hijo del parking, en inglés Parkinson, la tentación de hacerse delineante era la misma que la de tirarse a un cómico de Magma Comedy. Gracias. Cuento ya lo último. ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, cuento lo último. Voy a cumplir 43 años. Aquí donde me veis, sé que no los aparento. Y el otro día me dijo una amiga que ya tenía edad de que me metieran un dedo por el culo. Es así, los hombres llega una época, una edad, que te tienen que meter un dedo por el culo. Y hablando de este tema con un amigo médico, me explicaba, él trabaja en urgencias, y me explicaba lo que había llegado a extraer del culo de la gente. Si no es un mito, esto pasa, ¿no? O sea, si lo piensas, aquí en Alicante miles de personas están introduciendo objetos en su culo en este mismo momento. Si lo piensas, aquí en Alicante, en Madrid, en España, miles de personas están introduciendo objetos en su culo y no pueden sacarlos. Y lo más curioso son las explicaciones que da la gente para justificar que el objeto ha llegado ahí, ¿no? Me contaba el caso, son casos reales, absolutamente. Si os metéis algo por el culo, llevar cuidado porque os hacen fotos y vídeos. Yo los he visto, son casos reales, ¿vale? Me contaba el caso de un señor de avanzada edad que llegó con una bombilla metida en el culo. Sí, de esa de serpentín, de bajo consumo, ¿no? Y cuando la enfermera le preguntó, dice, no, es que me picaba el culo y empecé a rascarme y se coló.
Y cuando les trajeron el tema, ¿no? le dice a la mujer, ¿quiere que avisemos a alguien? ¿Ha venido con algún familiar? Dice, no, deja a mi mujer, que estará durmiendo. Otro caso que me contaba el de un tipo al que le sacaron 2 consoladores por el recto. Como que le pudo la codicia, ¿no? Y el tipo, ¿no? Palabras textuales, dice, no, es que unos gamberros me han metido algo por el culo, unos gamberros. Como desvinculándose, ¿no? Ahí de aquello, ¿no? Bueno, ya el caso más sonadísimo fue el de un tío al que le sacaron un violín por el culo. Y el tío asombrado, ¿cómo que un violín? Si yo me metí un violonchelo. Bueno, ya para terminar, yo lo confieso aquí, lo confieso esta tarde, lo confieso en la universidad. A mí también me sacaron algo por el culo. A mí me sacaron un melón por el culo. Y cuando el médico me preguntó, Juli, ¿pero cómo ha llegado el melón ahí? Digo, no sé, yo me lo comí así. Y no quiero pensar la cara que va a poner cuando le diga que me he comido una sandía. Y es que no puedo ocultarlo, soy vegetariano, lo he dicho antes. Gracias, buenas tardes. Nando Arroyo. Empalmemos este aplauso con Nando Arroyo. Fuerte aplauso para él. Hola, sí, se oye. Buenas tardes, amigos de las ciencias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien, no? Bien, sí. Bueno, antes que nada, una mala noticia, soy de letras. Oh, veo gente ya con pepinos y tomates por ahí detrás. Pero bueno, soy filólogo. Pero a mí siempre me han dicho que la filología es algo que nos cuesta creernos, ¿no? Que la filología es la ciencia de las letras. Hay gente que para animarte te dice, no, tranquilo, que tú también eres científico. La filología es la ciencia de las letras. Digo, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque yo pienso que la filología son como ciencias más inexactas, ¿no? En filología nos dicen ser o no ser. Esa es la cuestión. En ciencia vosotros decís, es ser y punto. ¿Qué me estás contando? Quería comentaros una cosa, el horóscopo. ¿Los de ciencias creéis en el horóscopo? No, poco. Ay, menos mal. Yo estoy un poco acojonado, ¿eh? Antes de venir aquí, se me ha ocurrido ver el horóscopo. Se me ha ocurrido mirar el horóscopo, que no lo suelo hacer, y veo que me pone Leo. Se avecinan días de mala salud. Digo, uy, si lo llego a saber, no lo leo. Soy de letra, vale, soy de letra. Y de repente me ha entrado un dolor en la barriga muy fuerte. Digo, esto tiene que ser gastroenteritis. Claro que ha llegado un momento en que he dicho, bueno, por lo menos mal que soy Leo, a saber lo que pone en Cáncer. Voy a beber un momento. Los filólogos pensamos mucho, le damos muchas vueltas a las cosas. René Descartes, ¿habéis dado Descartes? Ah, sí, los de ciencias también. Me sentía diferente yo por haber dado Descartes. René Descartes dijo una vez, pienso, luego existo. Bueno, pues yo a la parte de existir no he llegado, yo pienso, luego pienso. Por eso todos mis chistes, algunos de mis chistes son muy filosóficos. Sobre todo los que elimino, porque son Descartes. ¿No estáis preparados para tu pregunta? Dicho esto me presento, yo me llamo Nando Arroyo Botella, si tuviera un tercer apellido sería Lanjarón. Es un chiste que hace aguas. Es un chiste que hace H2O. Lo he puesto. Eso ha sido un homenaje. Y a mí me costaba mucho estudiar en el instituto. No sé si os ha pasado alguna vez. ¿Habéis tenido algún profesor que os haya llamado Gandul en vuestro instituto? ¿Sí? Por eso sois de ciencias, que no. Yo tenía un profesor que se ponía delante de mí y empezaba, Gandul, pedazo de Gandul, todo el día y tirado sin hacer nada. Mira a tus compañeros y mírate a ti, pedazo de Gandul, Gandul. Y una vez gritó tanto que hasta me despertó.
Después estaba mi profesor de valenciano que me acusaba de todo y yo no hacía nada, yo era bueno. A lo mejor me decía, Nando, això que li has fet a la Susana, això vaig a dir-li guatamare. I ese cristal que jo sé que l'has trencat tu, això vaig a dir-li guatamare. Este dimecres vull parlar en ta mare, collons, el dimecres, el dilluns vull parlar en ta mare. Y una vez cuando se iba, escuché que decía por lo bajín, y collons, ¿cómo está la madre? Ya no sé qué hacer para que venga. Gracias. Filología hispánica. Traducción. En mi facultad no se traduce. No, luego después. Yo estudié filología hispánica 27 años de mi vida estudiando tiempos verbales sin parar. No sé, igual que vosotros a lo mejor con otras fórmulas, otras cosas. Yo he estado 28 años que si indicativo, subjuntivo, pluscuamperfecto, joder. Mi novia una vez me dijo, cariño, necesito un tiempo. Digo, ¿cuál de todos? Y yo creo que eligió el indefinido, porque nunca volvió. Mi vida entera es un conjunto de tiempos verbales. Yo ahora mismo en el amor soy un imperfecto, en el humor un indefinido, en el sexo un condicional. La chica que me gusta es un perfecto compuesto, su novio un perfecto simple. Y después estoy yo que por llamarme Nando llevo toda la vida en gerundio, andando, tirando, jugando, dando, jugando. Esto es una putada, porque a veces pasan lista en clase y empiezan Roberto, presente, Ainhoa, presente, Nando, gerundio. Pensadlo bien. Una chica se presenta y dice, me llamo Aurora, y a ti te viene la imagen de un despertar luminoso en medio del cielo alumbrando la tierra. Una chica se presenta y dice, me llamo Flor, y a ti el olor de la flor hasta te llega. Pero si yo me presento y digo, me llamo Nando, lo único que te llega es de los huevos colgando, la picha estando, siempre meando, siempre tirando, siempre... Por cierto, qué nombres más maravillosos que tienen algunas mujeres. Amor, ¿hay alguien aquí que se llame Amor? ¿Alguna científica que se llame Amor? ¿Se puede discutir con una pareja que se llame Amor? Yo creo que ahí no hay ciencia, ¿eh? ¡Estoy enfadado contigo! Amor. Como sigas así, me voy de casa, ¿eh? Amor. Luna. A mí me gustaba una chica que se llamaba Luna. Tenía un novio negro que lo llamaban el Eclipse. Luna me decía, eres un sol. Digo, por eso nunca nos vemos, ¿no? En mi clase había una chica que se llamaba Esperanza y su amiga Victoria le quitaba a todos los novios. Después los cabrones se reían. Si vas con Esperanza, la victoria está hecha. Mi amiga Victoria no ha podido venir. Le pido un fuerte aplauso para mi amiga Victoria. Un pequeño aplauso para Victoria. Pobrecita, gusta. Gracias, no ha podido venir y yo esta tarde, es que siempre estamos por la noche en la escuela, yo esta tarde le quiero dedicar un homenaje porque siempre está de exámenes como todos los estudiantes y por eso aprovecho este congreso para lanzar una pregunta que siempre he querido. ¿Cuándo va a acabar la época de exámenes en este país? ¿Me lo podéis explicar? Yo llevo en época de exámenes desde el 86. Nací en el 87. Y me hubiera gustado nacer antes, pero como tenía que estudiar... Os cuento, yo tenía que haber nacido en el 86 cuando mi madre estaba en Londres, pero justo antes de llegar al óvulo, mi hermano que iba por detrás me dice, no corras tanto que te van a pedir el B1 de inglés. Digo, pues pasa tú que a mí los idiomas... Le cedí el primogénito por no haber estudiado, ¿lo podéis creer? Yo es que me juntaba con espermas muy vagos. Había uno que decía, nacer aquí tiene que molar, pero el inglés de los cojones, digo, aquí no hay otro.
Y ya al año siguiente, cuando mi madre se vino a vivir a la Vila Joiosa, pueblo de la Marina Baixa, a mí me llegó el olor de la fábrica de chocolate que yo digo, no sé de qué marca será este chocolate, pero me llenó de valor. Así que me tiré 9 meses preparándome, estudiando lo que había que estudiar. Me quedo el primero en la carrera de esperma y justo cuando estoy a punto de llegar al óvulo, me para una señora vestida de fallera mayor que me dice, perdona, estem en la Comunitat Valenciana, per a néixer així necessites la capacitació. Me caguen la mar la capacitació, digo a mí, digo, ñas, ahí la tens, en valencià, clar que sí. Y me dejaron entrar al óvulo a ritmo de la música fallera. Ya cuando nací estaba tan motivado que no tenía ganas ni de llorar. Lo primero que dije fue, bon día, mare, ya soc así. Claro, mi madre se asustó. Ay, doctor, tindrà algo el meu xiquet, tindrà algo? Diu, no, clar que té la capacitació. Bueno, gracias. Bueno, y yo pensaba que después de nacer ya no haría falta estudiar más, pero, joder, primaria, secundaria, bachiller, otra vez los títulos de inglés que parece que sean vitamina B1, B2, C1, C2. Yo a veces miro la caja de los Choco Crispies y veo que pone, contienen B1 y B2. Digo, me la voy a comer entera a ver si apruebo. Imaginaos a mi madre, deixa de menjar Choco Crispies, sorry mama, I need learn to English. Mi padre a veces pregunta, ¿quién se ha comido el Choco Crispy? Digo, what the fuck? Yo he estudiado en filosofía y letras. Suena muy sabio, ¿verdad? Filosofía. ¿Tenéis amigos de filosofía y letras? No podía ser solo filosofía, tenía que ser filosofía y letras, que suena más ahí. Teníamos un profesor que nos decía, si pudiera ser sílaba en una palabra, me pediría la tónica. Pensadlo bien, filosofía y letras. Si pudiera ser sílaba en una palabra, me pediría la tónica. Digo, con 2 sílabas más, tú te pides un gin tonic. Bueno, pues, os voy a contar una historia. Se me apareció Dios. Una vez, justo cuando acaba la carrera, se me aparece Dios. Vete tú a saber qué Dios era aquel, porque claro, a lo mejor en ciencia aparece un solo Dios. Allí tenemos los aztecas, tenemos los mayas, tenemos... Se me aparece un Dios que me dice, buenos días, güey. Digo, tú no eres Dios. Dice, ¿no deberías estudiar oposiciones? Entre mi padre, que parecía Cristóbal Colón, estudia, y mis fantasías aztecas, mi vida parecía la conquista de América. Así que, como buen soldado, me puse a estudiar oposiciones, me dio una embolia y me morí. Aquí la gente dice, oh... Pero es que la historia no acaba ahí, porque después de muerto aparezco en un sótano envuelto en llamas con la figura al fondo de un señor con 2 cuernos y un rabo. Me acerco y le digo, ¿quién demonios eres tú? Y me contesta súper educado, Me dice, bon dia, xicón, soc el senyor dimoni, benvingut a l'infern. Detrás había un cartel que ponía, así atenen en valencià. Y justo debajo un logo sonriente que decía, compromís amb l'infern. Yo creo que era época de elecciones, porque a mi derecha había un cartel que ponía, infierno popular, fuego para todos. Y ya a mi izquierda otro logan que decía, guanyem infern, combate el caloret. ¿Sabéis qué pasa? Que para subir al cielo hacen falta estudios muy superiores. Entonces, claro, la gente del infierno está muy quemada. ¡Oh! Fuerte aplauso para ese hombre que me está animando la tarde. Por suerte, yo tenía enchufe. ¿Sabéis de quién hablo, no? Tenía enchufe por los dioses aztecas. Viene de repente que Chalcol me dice, ¿pensabas que iba a dejarte ahí abajo, pendejo? Ándale y sube conmigo. Subo arriba
y me recibe una gaviota diciéndome "Welcome to Paradise". Digo, uy, me cambian el valencià por el inglés y encima una gaviota. No voy a preguntar de qué partido son los dioses. Pero exijo una subvención de Choco Crispies. Me meto en la primera nube que veo y me encuentro con una fiesta de ángeles con corbata haciéndose rayas con tarjetas de Bankia. De fondo la música Black is Black. Y en ese momento me despierto y digo, ya tengo monólogo para el Congreso de Ciencia, un estudiante infinito, un infierno en Valencia y un paraíso demasiado popular. Para todo lo demás, Magma Comedy. Muchas gracias, científico. Fuerte aplauso para mi compañero Sekun. Y para Juli. Vamos a aprovechar, esta es la primera vez que tenemos a tanta gente reunida para hacernos una foto como si triunfásemos. Si pudiese juntaros todos en una franja. Todos al centro y las manos arriba de pie. Pongan de pie, ya está. También. Yo quería juntaros más cerquita. Gracias, chicos, ahí me gusta. Ya me gusta, Magma Comedy. Habéis entrado en Instagram, agregarnos, follow por follow. Esto es poder comenzar. Ahora sentados. Ahora. En Baduz y Potón 69. Soy de notario. Joder, tío, en la cámara. Aquí. A ver, déjame que soy diestro. Se nota que no son de ciencias. Psicología, cuidado. Buah. Como homeopatía. Bueno, pues nada, así, nos ponemos así. Poned la mano arriba, así tapáis los huecos. Y... No es... Más fuerte, la mano más arriba, más arriba. Espérate. Espera que no sé cómo funciona una cámara. Sí, soy psicólogo. ¡Hala, va! Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un placer, de verdad. El año que viene más.